Bueno, a continuación le proponemos el programa Desde la Verdad, que se transmite por el canal Caribe. Usted quédese con nosotros. Finalizado este espacio, regresamos con más noticias. Desde 1959, los gobiernos de Eisenhower, Kennedy, Johnson y los que siguieron optaron por las más disímiles vías para acabar con la revolución. El fenómeno del bandidismo y su relación directa con la CIA, la violencia, el terror, es una de esas páginas que sigue conmoviendo. Tanto es así que la serie LCB, La Otra Guerra, que acabamos de ver con total éxito en la televisión cubana y que revive algunos de esos pasajes con alto vuelo histórico y artístico, ha tocado la fibra más profunda. Sin embargo, ¿hasta dónde se funden ahí ficción y realidad? Y ahora, cuando un nuevo presidente desde el norte intenta alabar o dignificar a algunos personajes, ¿quiénes reciben el elogio? ¿Qué Cuba quieren ellos? Los métodos y las vías son las que vimos en el LCB, pero no es todo, hay mucho más. En el canal Caribe, un protagonista de esa realidad, un historiador que tiene mucho que contar y un integrante del equipo que llevó esa cruda verdad al mundo de la ficción. Bienvenidos todos a Canal Caribe. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos intentado establecer lazos que son bien fáciles de conexión entre esas épocas tan difíciles. Estamos viendo imágenes, los primeros años de la revolución y todas las agresiones que de manera continua y permanente pretendieron derrocar el proceso revolucionario que nacía y que vivió usted, general Romero, como participante en la lucha contra bandidos, pero además en Girón también. Sí. Mira, este proceso, de verdad se habla que a partir de 59 empezaron a realizarse todas estas agresiones, la movilización de elementos de desafecto, la introducción de armas en el país. Pero en realidad, en puridad, el imperio comenzó a conspirar contra la revolución antes de que la revolución triunfara. Estando todavía el ejército rebelde en la sierra, derrocando a la tiranía, ya en Cuba habían introducido agentes de la CIA preparando condiciones en el territorio del centro por las características socioeconómicas de esa región, históricas y políticas, para llevar a cabo una guerra de guerrillas contra la revolución. Así te conoce que William Morgan, un famoso comandante de Comevaca del Segundo Frente, que fue juzgado al principio de la revolución, era jefe de un núcleo CIA, de una célula CIA que estaba establecida allí. El jefe era un tal John Maples Espíritu y tenía un hombre que se pacificó mucho antes. Se llamaba Salvio Uriarte, el dueño de la hacienda Felicidad, que está ahí al lado de Topejo Collante, sí, al bajar la chispa, ahí. Ahora, doctor Echeverry, triunfa la revolución y comienza el fenómeno del bandidismo. Por cierto, tienen ustedes un libro excelente, aquí lo tengo, resultado de una investigación muy profunda que recomiendo. Pedro Echeverry Vázquez y Santiago Gutiérrez Oseguera son los profesores que han tenido, los investigadores a su cargo, esta excelente compilación. Este término de bandido, ¿de dónde surge? Bueno, en primer lugar, el término de bandido se lo ganaron ellos mismos, con su forma de actuar. Los bandidos jamás atacaron una fuerza militar. Los bandidos se dedicaron a matar, asesinar, no combatir, según frases textuales de nuestro comandante en jefe. Una fuerza que es capaz de asesinar maestros, alfabetizadores, campesinos, mujeres, niños,
es una fuerza que no tiene futuro en ningún escenario, a la larga o a la corta, es derrotada. Y eso fue lo que sucedió con la lucha contra bandidos, que desde el surgimiento, sencillamente que trataron de nuclear personas que eran delincuentes comunes, vagos habituales, antiguos maferreristas, mujalistas, gente vinculada a politiqueros. ¿Sí? Y todos esos elementos estaban vinculados a la burguesía y lo que hicieron fue sembrar el terror porque no podían combatir, no tenían nada que hacer en una sociedad que en el 92% de la población apoyaba la revolución. Ese otro 7% sencillamente eran ese tipo de características que te dije, con independencia de que hubo algunos compañeros que combatieron a la tiranía que después se alzaron contra la revolución porque no comprendieron las medidas de beneficio popular que la revolución había aplicado y sencillamente como tenían aspiraciones personales de otro tipo durante la lucha contra Batista, degeneraron, derivaron en bandidos. Por eso es que se le llama bandido, porque no tienen otro calificativo más justo que la persona que comete constantemente actos vandálicos, destruir escuelas, a una persona que es capaz de quemar una organización, más de 150 escuelas, granjas, cooperativas. Sencillamente ese epíteto que se lo puso Fidel en una reunión con Tomasevich y otros compañeros al principio de la lucha, en el que ellos se referían a los grupos irregulares, a este tipo de fuerzas. Tomasevich en varias ocasiones decía los alzados, los insurgentes, y Fidel dijo, no, los guerrilleros somos nosotros, ellos son bandidos. Y su accionar fue un accionar terrorista, porque ahorcar a un niño de 16 años delante del padre es un hecho vandálico en cualquier sociedad, Hay norteamericanos que me han preguntado, ¿y por qué ustedes le dicen bandidos? Porque allá le llaman luchadores por la libertad. Y le hemos tenido que explicar, bueno, y si yo llego a su casa a las 10 de la noche con 10 hombres peludos, fascinerosos, dando culatazos, como le hicieron a la familia Pío Romero, general, fusilándolos ahí a mansalva sin un motivo, sin una razón, no se le puede decir otra cosa que bandido. Ahora, Javier, ¿cómo llevar esto a la ficción y a una serie que ha tenido tanto impacto en la población? Como quiera que buena parte de las cubanas y los cubanos no vivieron directamente esto que usted, general, sí vivió y además que fue activo participante. La mayoría de los cubanos no lo conocemos. Bueno, precisamente ya escuchamos que esta historia viene de mucho antes, pero para alguien de mi generación, como es mi caso, mi contacto con la historia del Escambray comenzó con una llamada por teléfono. Me llama Alberto Luberta Martínez, quien es el director general de la serie, quien había estado durante un año trabajando junto con Eduardo Vázquez los guiones bajo la asesoría de Echeverri, consultando precisamente estos mismos libros, los testimonios de participantes, y me dice, mira, tengo 14 capítulos de una serie sobre la guerra del Escambray. ¿Te interesaría trabajar conmigo en esto? Y yo le dije, sí, por supuesto. Hasta ese momento lo que meramente era un interés personal de lecturas interesantes, de una cantidad de libros en el librero de mi casa y una cantidad de hamacas, mochilas, una boina de miliciano que había en el closet, unas antiguas cosas de mi padre, se fueron convirtiendo cada vez parte de mi día a día y se convirtieron en un año y medio de trabajo. Un año y medio donde tuvimos una cantidad de meses de preparación y terminamos enfrascados en unos 4 meses de rodaje. El reto lo empezamos a ver ya desde el principio. Primero, imponiendo a nosotros mismos la premisa de llevar esto a través del entretenimiento. Esa premisa estuvo presente en los guiones y quienes recibimos esos 14 capítulos que finalmente se convirtieron en 15, empezamos a sentir ese peso, de esa necesidad de, primero que todo, entretener. Sabíamos que si no lográbamos entretener al público, no íbamos a lograr que nadie recibiera un mensaje que queríamos enviar con un reto tremendo, entretener con una historia tan dolorosa, tan cruenta. Sí, creo que cruenta es la palabra justa, usted como protagonista lo dice. Pero digamos, a partir de la semana pasada creo que pudiera tomar un matiz de actualidad suprema, quisiera el criterio de los tres. Alrededor del presidente de Estados Unidos había más de una persona integrante de esa brigada 2506. El nombre del teatro era Artime. Todas esas personas que aún andan por ahí y que aplaudían, que hacían una gran ovación al presidente de los Estados Unidos cuando hablaba de Cuba, apuestan por esos métodos que se ven en LSB, por esos métodos que ustedes analizaron, que usted investigó y que usted vio en carne propia cómo, mediante esa vía, pretendían un cambio. ¿Qué les hace pensar que esa gente aplaude al presidente cuando habla y que quieren la Cuba que ellos sueñan por esta vía del terror? Mira, yo debo decirte,
El nombre del teatro, bueno, Manuel Artimes. Manuel Artimes, todo el mundo sabe que era el segundo jefe político de la brigada invasora. ¿Qué trajo la brigada que encabezó Manuel Artimes y los otros jefes? Muerticos. Nosotros entramos en Pálpita. Llegamos allá a la parte de Playa Girón. Ahí estaban ametralladas, hay fotos de eso. Los campesinos, las campesinas, que fueron a salir huyendo de la zona de los bombardeos en carros que cargan carbón vegetal, que se hacía mucho en la ciénaga. Y la aviación mercenaria los ametralló impunemente. ¿Qué mensaje o qué significación positiva para el pueblo cubano puede tener un mensaje que se diga en un teatro que se llame Manuel Artimes? Tenga usted sus propias conclusiones. Echeverry. Sí, el tema de la brigada 2506, hay que decir que no tienen nada que celebrar, es una brigada perdedora. La brigada 2506 se estuvo preparando durante año y medio y fue derrotada por nuestro pueblo en menos de 3 días. Una brigada que contaba con el armamento más moderno, los explosivos, las municiones, que vino apoyada por barcos de guerra norteamericanos, que tienen que celebrarse y lo que tienen que recordar que fueron derrotados por un pueblo humilde, dirigido por nuestro comandante en jefe y por el general de ejército Raúl Castro, con una generación de hombres, entre la que estaba el general Romero, que fueron capaces de derrotar, de infligirle al imperialismo norteamericano la primera derrota en América Latina. O sea, no sé por qué. Y después, ¿qué es lo que ha pasado? Que se organizaron, se convirtieron, derivaron en una organización terrorista. O sea, es más de lo mismo, es seguir recogiéndole dinero al contribuyente y seguir viviendo del cuento. Yo te iba a decir una cosa, a qué momento se le puso bandido. Si hubiera sido ahora, quizás se le hubiera puesto terrorista. Eran bandas terroristas, eso le viene eran bien. terroristas, el soldado revolucionario, el guerrillero, se gana el medio. El guerrillero, nuestro ejército rebelde, Fidel, Raúl, nos enseñaron eso. Se mueve como un pez en el agua dentro de la población. Él quiere a la población, él cuida a la población. Y esta gente acababan, asesinaban, ultrajaban, amenazaban. Ellos provocaron que tuviéramos que mover mucha gente de las montañas, no porque estuvieran conspirando todos contra la revolución, sino para protegerlo. Otro día yo le decía a una compañera periodista, no es lo mismo estar en una ciudad que estar en una montaña solo con una mujer y 3 muchachos, y que, como decías tú, se aparezca un Perico León o se aparezca un Pedro González. Ese fue el más criminal de todos. Ajá, y le diga, yo quiero comida. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no? Una mujer sola con niños, como pasó. Y después decía, no salgas de la casa en una semana, ni a mudar la vaca. Es decir, el terror, implantando el terror. Por eso creo que una cosa viene con la otra. No son guerrilleros, no son combatientes, son bandidos. La definición de Fidel fue la perfecta. Bandidos. Y además ellos la ratificaron durante años. Y después, perdón un momento, en otros países también aplicaron los mismos métodos. Sí, porque en Nicaragua, la Contra lo que hizo fue lo mismo que los bandidos aquí. En Angola, la UNITA hizo lo mismo que los bandidos aquí. Y si vamos atrás en el tiempo, cuando vas a ver todo el terrorismo que hubo en los años 50 en el Caribe, que fue lo que hizo Duvalier, que fue lo que hizo Somoza, que fue lo que hizo Trujillo, todos asesorados por los servicios norteamericanos de inteligencia, por la Escuela de las Américas. O sea, estamos enfrentando, cuando ustedes ven un bandido ahí en el serial matando a un padre al lado de un hijo, eso no es un hecho aislado. Estamos enfrente de una cultura, la cultura de la represión, la cultura de la muerte, como decía el general, que se organizó desde la Escuela de las Américas, a donde Batista mandaba a sus oficiales para que fueran entrenados en técnicas de interrogatorio. Después esos oficiales vinieron a La Habana y a distintas provincias, le trasladaron a los sargentos y a los cabos esos métodos, y esa gente, cuando se alzó contra la revolución, porque no tenían otra cosa que hacer, sencillamente le trasladaron a los otros alzados, a los otros bandidos, esos métodos. Por eso lo que hacían era matar, reprimir, mutilar
cortar genitales, sacar ojos, cortar brazos, desmembrar. Eso fue lo que hicieron los bandidos aquí y es lo que han hecho siempre en cualquier proceso revolucionario que surge con esta misma filosofía, la filosofía de la muerte. Mira, precisamente lo que te quería comentar era, tú hacías énfasis en el nombre del teatro. Precisamente que Romero estaba hablando, el término terrorista, que en aquel momento no se utilizaba, es el que usaríamos hoy para este tipo de cosas. Eso nos da la idea de la importancia que tienen los nombres de las cosas en términos de comunicación. Muchas veces la gente repite los nombres de lugares y cosas sin saberlo. Para mi generación, escuchar hablar del Teatro Manuel Artime no es primera vez que ocurre, como ocurrió la semana pasada. En los últimos años escuchamos hablar del Teatro Manuel Artime de Miami y tal, porque se va a hacer tal concierto, se está anunciando ahí, y la gente incorpora el nombre. Y lo menciona como si fuera algo totalmente sin la menor importancia. Como si formara parte de la vida cotidiana, no solamente de escucharlo o leerlo o las personas que viven en Miami, muchos cubanos de buena voluntad que tienen vínculos buenos con su familia y con su país, también lo repiten y lo escuchan. Y esto de la semana pasada nos dio la oportunidad de hacer un énfasis en ese nombre que significaba. Porque no se trata de repetir constantemente sin poner una... Hay que saber lo que se dice y lo que se repite. Entonces no es simplemente decir el Teatro Manuel Artime, es saber que detrás de ese nombre hay un significado y una historia. Y por qué ese teatro lleva ese nombre en esa ciudad, lamentablemente es un monumento a lo que esa ciudad representó contra este país durante años. Muy cerca de Trump estaba Cari Roque. Cari Roque es esa mujer que hemos visto en las imágenes repetidas al lado de Trump. Cari Rojas trasladó armas hasta el Escambray y participó activamente en el servicio a esos bandidos que allí se encontraban. Trump le llamaba corajuda disidente cubana, aquí yo lo anotaba. Pero estaba Ángel de Fana, que participó también en actividades violentas desde el año 62, hablamos de eso ahorita, general. Oiga, estaba otro ahí, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de él, que le ocuparon más de 2.000 armas en 2 apartamentos, fue enjuiciado por eso. Y bueno, es un hombre terrorista. Nadie puede tener 2.000 armas. ¿Para qué tú quieres 2.000 armas allá en California? ¿Para qué? Claro, algunos de ellos tuvieron que ver también con el proyecto de atentado, lo que organizaron en el año 1997 en Isla Margarita, ante la presencia del comandante en jefe. Año 99 también atentaron contra la vida de Hugo Chávez en la patria de Bolívar igualmente. Yo creo, Javier, que en el caso de ustedes como realizadores, el reto de llevar el dolor a la ficción y de conmover, creo que pudiera ser lo más novedoso en este sentido, desde una propuesta audiovisual muy novedosa, muy atractiva y que, fíjense, la vida va demostrando que tiene plena vigencia, porque toda esa fauna propone una Cuba con estos métodos que ustedes reflejan también en la serie. Sí, precisamente una de las cosas que se nos cuestionó, o sea, o que se cuestionaba cuando salió la serie al principio, incluso desde Miami, se cuestionó en la prensa de Miami, era si realmente la guerra del Escambray fue tan sanguinaria como fue con estos métodos. Y efectivamente fue así. Cuando hacíamos la investigación, bueno, Romero siempre repite que la realidad supera la ficción. A veces cuando nos acercábamos a los personajes para hablar con los actores, cómo se iban a interpretar el personaje, siempre estábamos encima de un filo ahí donde queríamos humanizar al personaje, sobre todo los personajes negativos y sus situaciones, acercarnos de la ficción a toda la complejidad humana que puede haber en un protagonista de la historia, pero al mismo tiempo nosotros mismos nos preveníamos del riesgo de que estos personajes, algunos de ellos terminaran presentándose al público de una manera hasta incluso casi que edulcorada, y que el público terminara casi que identificándose con ellos más que con los personajes positivos. Fue durante todo el tiempo tratando de manejar este balance. Creo que un poco se logró bastante mantener la cosa humana de estos personajes negativos, pero siempre teniendo en cuenta que lamentablemente la maldad está en el carácter humano de las personas. Ahí tenemos algunas de esas imágenes que forman parte de la serie. Si la ficción, Echeverry, doctor, supera o no la realidad, yo creo que las cifras y los números no se pueden olvidar. Por ahí tenemos algunos elementos que denotan la cantidad de muertos en esa etapa que se refleja en la serie. La cantidad de personas mutiladas. ¿Puedo comentar en torno a esto? Como no, solamente en actos terroristas hay 196 muertos y más de 70 heridos. Siempre hablamos de las personas que murieron, pero bueno, y el que sobrevive con una secuela de problemas físicos. Y los que sobreviven con problemas psiquiátricos, con problemas psicológicos, porque ver matar a tu mamá y a tu papá delante de ti, eso no se te olvida nunca. Y ha habido personas que ha habido que darle tratamiento psiquiátrico durante años para poderlas recuperar para la sociedad a causa de ese terrorismo. O sea,
Hay que cuando se habla de la lucha contra bandidos, hay que también decir, de esta etapa del 59 al 65, que al mismo tiempo que estaban funcionando las bandas de alzado, abastecidas por vía aérea, por vía marítima, abastecidas también con el apoyo de embajadas de países capitalistas, hay que reconocer eso está demostrado. Al mismo tiempo que funcionaba esto, funcionaban redes de espionaje dentro del país, en esos mismos territorios donde estaban los alzados. Las redes de espionaje enviaban a sus enlaces para contactar con los cabecillas de las bandas, entregarle instrucciones, entregarle financiamiento, entregarle medicamentos y además exhortar a las cabecillas de que había que sembrar el pánico para desestabilizar al país, que si no se sonaba, que si no se mataba gente, si no se asesinaba, sencillamente no había más dinero. O sea, hay una relación entre la entrega de dinero y la cantidad de crímenes. O sea, estamos hablando de un momento en que el país estuvo en una guerra, planes de atentado contra el comandante jefe, contra Raúl, un plan de atentado en Santiago de la Vega, en Santiago de Cuba, peligrosísimo contra la vida de Raúl, combinado con un plan de atentado aquí contra Fidel. O sea, era un país que estuvo bajo el asedio de la potencia más desarrollada de la historia. Un país pequeño, subdesarrollado, asediado por un bloqueo, por una guerra económica que es algo más que el bloqueo. Que todo eso se mantiene. Y entonces, con bueno, otras el tema del modalidades. bloqueo se mantiene como no es de la guerra Mira, económica. es una parte. Estaban los piratas. En ese momento había una lucha contra piratas en Cuba, con unidades organizadas para luchar contra los piratas, que se habla poco de eso. ¿Cuáles serían los piratas? Los piratas eran las lanchas artilladas que venían de los Estados Unidos, que llegaron a Boca de Samá y dejaron inválida una niña, que es muy conocido ese caso, que asaltaron los puertos de Santiago de Cuba, que tiroteaban barcos, que hacían prácticamente imposible la navegación, que enterraban Mataban pescadores. ¿De dónde sacaban las armas los bandidos? De las que le venían del exterior, porque en la serie sale los paracaídas que nosotros cogemos y las bolas de desembarco que hicieron ellos, que sí le llegaron. Pero al mismo tiempo estaba toda la agresión o la guerra bacteriológica y química que hicieron contra Cuba. Son los tiempos de la roya de la caña, son los tiempos de la enfermedad, del modo del tabaco, son los tiempos de aquellas pandemias. Rebasaron la etapa de la lucha contra bandidos y continuaron. Y continuaron, y llegaron hasta hace pocos años con el Tripalmi. Es decir, que el país estaba sometido a un estado de guerra mediática, química, bacteriológica, diplomática, económica. El bloqueo. Aquí se introdujeron en esa etapa enfermedades contra las personas, contra las plantas, contra los animales. Eso hay constancia de eso, eso está probado, no es una cosa inventada. Claro. Yo creo que la serie indudablemente viene a marcar una etapa que fue muy fuerte, una etapa que fue dura en el inicio, en el nacimiento de la revolución. Pero Javier, tienen retos de ahora en adelante y es reflejar otras etapas, porque el pueblo lo está esperando. Sí, efectivamente. La gente nos está pidiendo una segunda temporada. No pudiera decirte ahora mismo qué planes existen con eso, pero el deseo sí existe. Existe la necesidad y sobre todo existe la gente y el interés para hacerlo. Pero no solo sobre la guerra del Escambray, sino sobre muchos otros temas que hay que reflejarlos de una manera distinta. Nosotros tuvimos uno de los retos importantes, era superar la sensación que existe en la población de que estos temas ya se habían reflejado mucho. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible? Si no ha sido así. Y nos dimos cuenta que es porque películas que han marcado mucho, como El hombre de Sinicú y El brigadista, se transmiten y las personas reciben esa sensación. Sin embargo, se vio que las personas recibieron, el público recibió 15 capítulos y lo vieron como algo completamente novedoso sobre este mismo tema. Entonces, es tener en cuenta que es necesario constantemente contar las mismas cosas, pero de una manera distinta. De esa manera distinta vamos a hablar nosotros la semana que viene, porque vamos a traer a quien encarnó a Mongo y vamos a traer también, que muy bien que lo hizo. ¿Usted lo conoció? Sí, como no, yo conocí a Mongo Treto. Incluso trabajó conmigo en la última etapa, en parte de la última etapa de su vida. Mongo era gente pintoresca. Yo hablaba mucho con Doime Dios en la filmación. Incluso le aportaba algunos de los grasejos de las cosas, del decir de
de los campesinos y de Mongo en particular, que era una gente además simpática. Doy a Dios captó la esencia del personaje y creo que reflejó con mucha maestría al personaje. Aunque Yo en conocí realidad a hubo Mongo un Treto elenco también. que Y él ¿Usted trabajó. también lo conoció? Sí, sí, él murió en los años 2000 y pico. Él sobrevivió bastante, pero era así como él dice, pintoresco, andaba vestido de miliciano con la misma pistola que le dio Denny, el mismo sombrero, el mismo zambrán, y era un hombre así bohemio, pero fue muy eficiente Mongo Treto como jefe de red de los servicios de seguridad cubanos, y también trabajó en la intervención del latifundio. Hay una anécdota con él que dicen que llegó a intervenir una finca y el mayoral y el dueño estaban ahí preparados y le dijeron: Mongo, tranquilo, escoge la vaca que tú quieras, o las vacas, las reses que tú quieras, y vete tranquilo. Y el hombre le dijo: ah, sí, escojo las vacas y las reses, sí. ¿Y quién me va a poner aquí los 20.000 muertos de la tiranía de Batista? Se fue la finca, se fue la vaca y se fue todo el mundo. O sea, era un hombre pintoresco, pero al mismo tiempo revolucionario. Quería, porque ya sé que estamos finalizando, quería hacer énfasis en una cuestión, y es en que en la principal arma que derrotó a los bandidos, la principal arma que derrotó a los bandidos fue el pueblo cubano. La unidad del pueblo en torno a Fidel y a Raúl fue el arma que derrotó a los bandidos en Cuba. No la derrotó nadie en particular, sino la unidad del pueblo. Eso es importante porque para el futuro, para los años por venir, es importante que este pueblo siga unido como hasta ahora, defendiendo la patria a toda costa y a cualquier riesgo, como ocurrió en la crisis de octubre. Con ese espíritu somos invencibles. Mira, muy bueno que tú hayas apuntado eso. Pero te voy a decir, los cubanos estamos hechos del mismo material desde 1868 hasta ahora. Somos los mismos, con la misma carne, con los mismos tendones, con el mismo sistema nervioso, con el mismo corazón y con el mismo amor a la patria. Así que yo estoy seguro que eso que tú dices, eso va a ser así. Y por eso hay que decirle a la gente qué pasó. Porque hay que aprender mucho del pasado para proyectarnos hacia el futuro. Dicen que a veces mirar 2 veces atrás te dan 5 visiones hacia adelante. Ahí está la experiencia histórica, del dolor que sufrimos, de lo que hubo que luchar, de la sangre que hubo que derramar y el gasto, el costo económico que nos costó esa guerrita. Eso paralizó prácticamente cosas en el país, porque no eran un hombre ni 10 hombres, eran miles y miles de hombres movilizados a lo largo y ancho del país. Y creo que es una experiencia histórica que también la tenemos apuntadita aquí, la tenemos clarita para el futuro. Y de mujeres, hombres y mujeres. Cuando Hombres él y habla mujeres. hombre, habla como género. Mujeres Claro. también. Hay compañeras, sobre todo en la zona central del país, que fueron valiosas agentes de la seguridad del Estado en la lucha contra el bandidismo. Eso es importante resaltarlo. Y la participación de la juventud y la adolescencia incluso. Ahí hay milicianos de 13 años que dieron su vida, de 14, de 15, de 16, de 17 años. Por eso te digo que hay que mirar hacia el futuro con estas experiencias. Yo estoy convencido de que ante una situación parecida, la juventud cubana da el paso al frente. Cierra fila porque sabe que esto que tenemos ha costado mucho y hay que defenderlo. Agradezco la presencia de los tres. Volveremos con el tema, la visión de este dolor desde la ficción y desde la realidad, la concreta, la de las cubanas y los cubanos. Gracias.